Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Elena Pérez y voy a presentar un trabajo que realizamos para conocer la resistencia de los fungicidas cúpricos al lavado por la lluvia acumulada y su efecto en el control de la mancha marrón de alternaria. Bueno, este trabajo fue realizado en Mandarina Nova y por eso quiero detenerme unos segundos para explicar por qué se seleccionó esta variedad y la importancia que tiene la enfermedad en las condiciones de producción de Uruguay. En Uruguay la variedad ocupa un 10% de la superficie destinada a mandarinas. Y si bien es una variedad de alta aceptación en mercados que son importantes para Uruguay, como es el mercado europeo, la superficie cultivada se ha mantenido estable y más bien tiende a disminuir. Y uno de los problemas más importantes que tiene esta variedad es lo complejo del control justamente de la mancha marrón de alternaria o, como le decimos vulgarmente, de alternaria. Eso implica que el control se tenga que realizar desde inicio de brotación, cuando empiezan a aparecer los brotes, que son susceptibles, a casi el momento de cosecha, porque la fruta es susceptible hasta altos estados de desarrollo. Por un lado, la enfermedad es importante porque afecta a las flores y afecta a brotes tiernos desde hasta que sazonan, lo que provoca defoliación y la muerte de ramillas. Pero lo más importante es que la fruta pierde valor comercial por los daños cosméticos que provoca el hongo. Y para el control de la enfermedad no contamos con herramientas que nos permitan ajustar una estrategia de manejo que sea lo suficientemente potente. Nosotros durante 3 zafras consecutivas entre los años 2012 y 2015 realizamos evaluaciones de campo para conocer el efecto de diferentes esquemas de control químico utilizando diferentes fungicidas y aplicados en diferentes momentos del ciclo del cultivo. Si quieren conocer la metodología y los resultados de esos trabajos, aquí se mencionan la serie de actividades de difusión en donde fueron publicados. Estos trabajos se realizaron en montes adultos, donde la enfermedad ya estaba establecida. Y lo que les quería mostrar es que en el primer año, independiente del tratamiento y si hubo diferencias significativas entre ellos, en el mejor de los casos, que fue este tratamiento, se obtuvieron un 40% de frutas sanas. Ese fue el rendimiento de frutas sanas, el cual nos parece, desde el punto de vista comercial, bastante bajo. Pero en el segundo año, cambiando la estrategia de control y teniendo en cuenta el pronóstico de lluvia, los rendimientos de frutas sanas fueron mucho mejores y se lograron 80% o en algunos casos un poquito más. En la zafra 2013 y 2014 también ya esos rendimientos fueron mejores y podemos decir que se logran en promedio un 70% de fruta sana. En resumen, entonces, teniendo en cuenta que no se logró superar el 80% de frutas sanas con ninguno de los esquemas de control evaluados y que el pronóstico de lluvias es un factor clave a tener en cuenta para decidir un momento de aplicación, quisimos saber cómo resisten los fungicidas al lavado de lluvia. ¿Por qué iniciamos el estudio con los fungicidas de cobre? Porque son los fungicidas de contacto que se repiten más en los esquemas de control que nosotros evaluamos. Así que vamos a ver la metodología que aplicamos. El ensayo lo realizamos en un cuadro de la estación experimental, en un cuadro de Mandarina Nova, y los tratamientos se aplicaron en distintas filas, en toda una fila, y se seleccionaron por cada parcela 4 plantas al azar. La fruta se retiró 24 horas después de aplicados los tratamientos y en el año 2019 se hicieron 2 repeticiones del experimento aplicando óxido cuproso y piraclostrobin
y en el 2020 óxido cuproso, óxido de cobre y un control. La lluvia acumulada que se evaluó varió, según el experimento, entre 0 y 120 milímetros. Para hacer este trabajo tuvimos que elaborar curvas de intensidad y frecuencia con datos de salto que no teníamos disponible. Tuvimos que construir el simulador también y luego tuvimos que hacer ajustes en el simulador para lograr la intensidad de lluvia que nos habíamos propuesto y el tamaño de gota adecuado. El simulador lo construimos basándonos en un trabajo de Antonio Vicent del año 2007. La fruta se colocó en el simulador de lluvia, se puso, luego del tiempo adecuado que correspondían a X cantidad de milímetros de agua de lluvia, se retiraba del simulador. En el laboratorio se dejaba secar, se colocaba en las cámaras y se inoculaba por el método de papel de filtro. Luego las cámaras húmedas se colocaron por 72 horas a temperatura de 25 grados y en condiciones de humedad obviamente, y luego de ese tiempo se realizó la evaluación de la incidencia y de la severidad. Para evaluar la severidad se utilizó una escala de 4 valores que fue aplicada a cada lugar de inoculación en la fruta. El valor 0 corresponde a sin síntomas, el valor 1 a síntomas leves, cuando se pueden contar las lesiones, el valor 2 para síntomas moderados, conviven en una mezcla de lesiones que se pueden contar y otras no, y síntomas fuertes cuando es una coalescencia de lesiones que no se pueden distinguir de forma separada. Luego se calculó un índice de severidad promedio, que es la severidad de cada repetición por el número de repeticiones. Por último, se realizó un análisis del residuo de los fungicidas sobre la fruta luego de aplicado los tratamientos de simulación de lluvia. Eso solamente se realizó con la fruta del experimento que se realizó el último año, en el 2020, y la fruta se envió a un laboratorio comercial que hicieron el análisis. Bueno, ahora vamos a presentar los resultados. Bueno, los datos se analizaron para cada experimento por separado y se utilizó un diseño de medidas repetidas en el tiempo. Bueno, para el primer experimento de febrero, realizado en febrero del 2019, no hubo efecto ni del tiempo, ni de los tratamientos, ni interacción en el tiempo y en el tratamiento. En ese caso en particular, las lluvias que se habían simulado, las intensidades de lluvia, la lluvia acumulada, fueron entre 0 y 50 milímetros. Algo que me olvidé comentarles es que en las gráficas de incidencia, en el eje de las Y, el valor es la relación entre frutas sanas y frutas enfermas, y en el eje de las Y de la severidad es la escala de severidad. Bueno, y para marzo del 2019, para este experimento, no hubo ninguna interacción, fue significativa, ni para incidencia ni para severidad, y donde encontramos una significancia es en el tiempo entre 50 y 80 milímetros de lluvia. Tampoco les comenté que en este experimento habíamos aumentado a 110 milímetros debido a que en el caso anterior hasta 50 milímetros no habíamos tenido resultados. Bueno, el experimento en el año 2020 se repitió el mismo experimento
de marzo del 2019 en cuanto a las cantidades de lluvia, pero se agregó un control sin tratar. Para la incidencia, el análisis de la varianza nos demuestra que hay efectos, diferencias significativas para el tiempo y para el tratamiento. En el caso de los tratamientos, no se diferencian los tratamientos con cobre entre sí, pero se diferencian del testigo sin tratar. Y en el caso de las cantidades de lluvia, la significancia se debe a la baja incidencia que se observó en el tratamiento de 30 milímetros con respecto al óxido cuproso. Hay diferencias en ese tratamiento, en ese tiempo, con respecto al resto de los tratamientos y el tiempo. Con respecto a la severidad, se vuelve a repetir el mismo comportamiento que para la incidencia. Y este es el resultado de la evaluación del residuo de los fungicidas en la fruta, en el cual iniciamos en el tiempo cero con estos valores, siendo bastante más alto el del óxido cuproso al del óxido de cobre, y en el tiempo 120 terminamos con estos otros valores, en el cual se empareja el óxido cuproso con el óxido de cobre. Bueno, y como resumen de los resultados, los niveles de control se mantuvieron a lo largo de todas las simulaciones de lluvia. ¿Qué quiere decir esto? Que en el tratamiento con 0 milímetros de lluvia y en el tratamiento con 120 milímetros de lluvia, no se diferenciaron entre tratamientos la incidencia y la severidad, ya sea utilizando óxido cuproso o cicloruro de cobre o piraclostrobin. Siempre se obtuvieron unos porcentajes de fruta sana de un promedio del 70%, ya sea cuando se evaluaba 0 milímetros o cuando se evaluaba 120 milímetros. Siempre se mantuvo ese promedio. Aplicando una dosis de Nordox recomendada para uso en cítricos, el residuo inicial fue de 56,5 miligramos por kilo, que se redujo ese residuo luego de haber utilizado 120 milímetros de agua a 16,2 miligramos por kilo. Y en el caso del Fanavit, ya el residuo inicial fue bajo, fue la mitad de lo que fue el del Nordox, 26,6 miligramos, que se redujo a 15,6, o sea, la reducción en comparación entre un fungicida y el otro fue menor la del Fanavit. Llegan al final del ciclo a la misma cantidad de residuos sobre la fruta. Y bueno, todos los tratamientos fungicidas se diferenciaron significativamente del control. Por tanto, el lavado de los fungicidas, aplicando la dosis de etiqueta, ya sea del Nordox, del Fanavit y Comet, no afecta el control de la enfermedad hasta 120 milímetros de lluvia acumulada con una intensidad de 17 milímetros por hora. No se tuvieron en cuenta otros factores bióticos y abióticos que influyen en la degradación y la dispersión de los fungicidas, pero el dato es válido para una lluvia que ocurra 24 horas después de aplicado el fungicida. Muchas gracias por su atención.